Ya. El principio de Huygens enuncia que cada frente de onda puede considerarse como una fuente secundaria de nuevas ondas. Entonces, ¿a qué le llamamos un frente de onda? Digamos que esta línea es el frente de onda. Es un frente de onda porque se compone de, de varias ondas, por decirlo así. Tenemos una onda aquí, aquí y aquí, algo así. Entonces, todos estos puntos componen a este frente de onda y entonces podemos representar la onda como una onda plana, ¿no? Que viaja, digamos, en esta dirección. Pero si de pronto esa onda plana se encuentra con alguna interferencia, con algún medio diferente en su camino, cuando llegue a esa interferencia o medio diferente, va a generar diferentes ondas. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, primero tengo esta onda que viaja aquí, ¿no? Llega justamente a este cambio de interfaz que vimos con la ley de Snell, pues esto puede cambiar su trayectoria porque esta tiene una velocidad diferente a la del medio 1. Cuando llega a esta interfaz y pasa al medio 2, digamos que lleva una trayectoria así, más o menos. Trato de representarlo un poco inclinado. Entonces, cuando pasa al medio 2, este frente de onda va a cambiar y va a tener, digamos, una forma así. Y el frente de onda plano ya sería algo como esto. Entonces, cambiamos la dirección de transmisión de la onda. Este principio es muy importante para entender fenómenos como la difracción y nos permite también entender cómo es que las ondas pueden, eh, por decirlo de alguna manera, doblarse cuando pasamos sobre algún obstáculo. Esto también lo podemos ver en las pilas. Por ejemplo, si digamos que yo estoy en la pila y de pronto tengo una anomalía aquí que puede ser un vacío, un poco de contaminación o lo que sea. Y entonces el rayo, perdón, el frente de onda que viene de esta manera, sí, digamos que lleva esta propagación, se encuentra con esta anomalía que tenemos justamente aquí en el medio de la pila y entonces comienza a doblarse alrededor de esta anomalía y de esa forma es que podemos traspasar las anomalías de medios menos veloces. Y entonces al final, pues la onda llegaría y también a la punta de la pila, pasando alrededor de este pequeño efecto. Entonces, este principio nos explica cómo es que las ondas se doblan eh, cuando encuentran estos obstáculos o estos cambios de medios y pueden pasar a través de ellas. Obviamente aquí, cuando llegue a esta anomalía, pues vamos a tener varias reflexiones también, ¿no? De eso trata la difracción. Déjenme borrar. Entonces, en resumen, la propagación de las ondas implica el transporte de energía a través de diferentes medios y el comportamiento de estas depende de propiedades muy importantes como las que vimos en el inicio, que son la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad y su amplitud. La transmisión, la reflexión, las interferencias, que se atenúan las ondas, que haya dispersión o que haya una difracción, influyen en las ondas y cómo interactúan con los medios
o con los obstáculos que podamos encontrarnos a través de cualquiera de los medios en el que estemos viajando. Y debemos de tener muy presentes estos principios porque son los principios esenciales en el análisis de las ondas mecánicas. Y es justo las ondas mecánicas lo que estamos analizando en este método. ¿Cómo se clasifican las ondas mecánicas? Bueno, en realidad tenemos más. Estas son las ondas de cuerpo. Las ondas longitudinales, o mejor conocidas como ondas P, hacen que las partículas por el medio en el que viajan vibren en la misma dirección que la dirección de la propagación. Es decir, si la fuente, digamos, aplicó fuerza hacia esa dirección. Entonces la onda va a viajar hacia esa dirección, se va a propagar de esa manera. Las partículas del medio por el que se está propagando esa onda están vibrando de un lado a otro, como se ve aquí, ya sea en extensión o en este otro lado se ve que es en compresión, pero si ven la dirección que llevan, como lo marcan las flechas, es la misma dirección en la que se está propagando las ondas. Y esto es diferente para las ondas S. Las ondas S o las ondas transversales hacen que las partículas vibren de manera perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Tenemos el mismo caso, ¿no? La fuente hace que la dirección de las ondas sea esta, la misma que la anterior, pero en este caso las partículas no se van a mover en la dirección en la que se está propagando la onda. Primero llega aquí y hace que las partículas vibren de una manera perpendicular y así conforme a todo su viaje. Entonces, estas son las ondas transversales o las ondas S, pero en lo que nosotros nos vamos a concentrar son en las ondas longitudinales. Denme un segundo. Estas son las ondas que nosotros vamos a leer y de las que vamos a estudiar su comportamiento en las pruebas PIT. Entonces, las ondas de compresión tienen su propagación a través de un cuerpo rígido. En este caso tenemos una condición de frontera libre. Imaginemos que esta es la pila y que está en el aire, ¿no? No tiene ningún obstáculo en la punta ni en el fuste. Estamos en una condición de frontera libre. Entonces la onda se va a propagar únicamente por la pila. No va a haber ninguna otra interferencia. Mm, Ok, veo varias preguntas. Cuando el medio es agua, ¿de qué? Cuando se propagan las ondas, si tu medio es agua y después tienes sólido, pues se va a propagar más rápido por el sólido. Pero la verdad no vi en qué momento hiciste esta pregunta. Cuando el medio es más parecido al concreto, que tiene una resistencia similar, entonces la reflexión por puntas se va a ver un poco diferente. Eso lo vamos a ver también adelante. La prueba PIT, ultrasonido, ecosonido, no sé, no entiendo. Si el concreto, recuerden que la velocidad que vamos a obtener con esta prueba es una velocidad promedio y aproximada. No es exactamente la velocidad del concreto en todo el medio porque influyen varios factores, pero sí va a ser muy cercana a la realidad. Entonces, si tienes
una velocidad que te está variando 50 metros por segundo, en realidad no es mucho. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos esta condición libre. Nosotros aplicamos una fuerza en la cabeza de la pila, imaginando que esta es la cabeza de la pila. Y entonces sus partículas, imaginando que estas son las partículas, se van a mover en la dirección en la que aplicamos la fuerza, como se vio en la pequeña animación. Todas las partículas se van a mover en la longitud L, que es la longitud de la pila. Y la pequeña distancia que se desplaza cada partícula la vamos a llamar así, delta. Si tenemos una velocidad de propagación de la onda en el concreto que vamos a llamar c, que comúnmente en el concreto es de 4.000 metros por segundo, la onda va a viajar una distancia delta L, y esa distancia delta L la vamos a poder obtener a través de la velocidad de la onda y del tiempo en el que viaja. Bueno, esta relación es importante porque en las pruebas PIT podemos conocer la longitud o podemos conocer de entrada la velocidad, y lo que nosotros obtenemos a través de la prueba PIT es el tiempo que tarda la onda en viajar de cabeza a punta. Entonces, ya sea que tengamos la longitud o la velocidad, vamos a conocer la otra a través de cada una de ellas con el tiempo que esta siempre va a ser conocida. Luego tenemos la velocidad de la partícula. La c es la velocidad de propagación de la onda en ese medio. Y la v, aquí es la velocidad de partícula. Esa velocidad de partícula la vamos a poder calcular con este delta de distancia y el tiempo que se tardó en desplazarse. ¿Para qué es importante esto? Bueno, porque ese desplazamiento nos va a poder relacionar la longitud de la pila también con la deformación, que vamos a ver que, bueno, como sabemos, es una prueba de muy baja deformación. Y bueno, a través de la velocidad de partícula, de la deformación, de la longitud de la pila y del tiempo que tarda la onda en viajar a través de ella, vamos a poder relacionar todas estas variables y poder conocer una a través de la otra. Y finalmente, cuando llega la onda hasta la punta del elemento, vamos a tener una propagación de las ondas en sentido contrario, como si lo vieron en la animación que fue un poco rápido, llegando otra vez a su frontera libre, y estas ondas que se propagan en el sentido contrario, pues las vamos a ver como tensión en lugar de compresión, que era la primera transmisión. Es la manera como se propagan las ondas a través del concreto en estas pruebas. Entonces, a través de la longitud, la velocidad de onda, el tiempo de propagación y la velocidad, podemos conocer la velocidad de partícula o podemos conocer también la deformación. Otro concepto muy importante dentro de estas pruebas es la impedancia. En la onda que desciende, la velocidad de la partícula, que era lo que comentábamos en la diapositiva anterior, y la fuerza son proporcionales, por eso es importante entender ambas. La fuerza se va a relacionar con la velocidad de la partícula
a través de ciertas propiedades del elemento en el que se está propagando. Esto es el módulo de elasticidad, el área de la sección y nuestra conocida C, que es la velocidad de la onda. Esta relación que hace la equivalencia de la fuerza con la velocidad de partícula es la que llamamos impedancia y comúnmente se le conoce con la letra Z. Así la podemos encontrar en la literatura. La impedancia la podemos obtener con otras propiedades que las relacionan. ¿Cómo es que la relacionan? Bueno, la velocidad de onda P se puede obtener a través del módulo de elasticidad y de la densidad del material. ¿Qué material? Pues el concreto en el que está pasando la onda. Entonces, con estas propiedades, si hacemos una modificación a la ecuación que tenemos aquí arriba, vamos a llegar a que entonces la impedancia se relacionaría solamente con el área de la sección, el módulo de elasticidad y la densidad. Acuérdense de todas estas propiedades. También podemos llegar a una relación diferente y calcular sin el módulo de elasticidad, obtener esta impedancia solamente con el área de sección, la densidad y la velocidad de propagación de onda. ¿Por qué es importante esta propiedad? Porque cuando tenemos este cambio de impedancia es cuando vamos a encontrar cambios en la onda que estamos viendo, es cuando vamos a ver las reflexiones dentro del elemento. Ya lo vimos en la teoría de rayos, cómo es que se comportan las ondas cuando cambian de medio. Bueno, ese cambio de medio, ese cambio de propiedades, le llamamos impedancia. Y es la que rige las reflexiones que vamos a tener dentro del registro. ¿Cuáles son los cambios de sección que podemos tener en las pilas y que vamos a ver que afectan a la impedancia y finalmente afectan al viaje de la onda, las reflexiones que vamos a tener? Bueno, uno es el ensanchamiento. Tenemos, digamos que este es el diámetro del proyecto, así quedó la pila, se ve bien en la cabeza, nosotros hacemos la prueba y después se tiene un ensanchamiento de la sección. Aquí vamos a tener algunas reflexiones debido a este cambio en la impedancia dentro del elemento. Otro cambio de sección que es importante y que es el que preocupa es cuando tenemos un adelgazamiento. Tenemos, digamos, el diámetro nominal del proyecto, quedó bien la pila en la cabeza, pero después tenemos un adelgazamiento importante hacia el final del elemento. Esto también lo vamos a ver, pero es un cambio importante y es un cambio que sí afecta al trabajo de los elementos. Y bueno, por último, podemos tener un corte en cualquiera de las profundidades de la pila y este corte, como tenemos un cambio de sección pues importante, aquí vamos a tener una fuerte reflexión de la onda. Todos estos cambios son los que podríamos ver en las pruebas PIT. Bueno, las pruebas tienen una convención de signos. En México, la que utilizamos es que la fuerza o la compresión tienen un signo positivo. Cuando nosotros damos este primer pulso, el golpe del martillo, la primera onda que vamos a ver
en este eje de referencia, que es la velocidad de la partícula, vamos a ver un pulso positivo y así cuando llegue hacia el final de la pila también, cuando tengamos un medio de menor velocidad, ya sea como el caso ideal que les presenté en un inicio, que tenemos una pila en un medio libre, con frontera libre, perdón, o cuando tenemos suelo, que es más blando que la pila, ¿no? Vamos a tener este caso. La tensión es algo negativo, se vería como un piquito hacia abajo, algo así. La velocidad entonces también se traduce cuando la fuerza tiene, bueno, se relacionan los mismos signos de la velocidad con los signos de la fuerza. Entonces, si la velocidad va hacia abajo en el elemento, digamos que este es el elemento, esta es la punta, aquí la velocidad iría hacia abajo, el signo es positivo y cuando va hacia arriba, el signo es negativo. Okay. Esta es la convención de signos. Bueno, y este eje es el eje del tiempo, el eje horizontal. ¿Cuánto tiempo tarda en propagarse la onda entonces? Ya lo habíamos visto un poco en el inicio, el tiempo de propagación de la onda, pero el tiempo de propagación de la onda que habíamos visto, pues era la onda que se transmite hacia abajo. Sin embargo, nosotros tenemos una onda que baja y que después sube. Y nuestro sensor, tanto la fuente como el sensor, están en la cabeza de la pila. Entonces, el tiempo que nosotros estamos midiendo en realidad no es nada más el tiempo que tarda en bajar, sino también el tiempo que tarda en subir. Entonces, para calcular este tiempo de propagación de la onda, consideramos 2 veces la longitud del elemento y la velocidad de propagación de la onda de compresión en el elemento. Y lo da esta relación que les presento aquí. Si lo vemos gráficamente, tenemos aquí en el eje Y la longitud, que trato de representarla igual que el elemento, y en el eje de las abscisas tendríamos el tiempo. Entonces nosotros generamos el golpe, la onda comienza a viajar hacia abajo, es este pequeño pulso, digamos, hasta llegar a la punta del elemento. Después, esa onda se refleja porque ya encontró este cambio de impedancia o cambio de medio y se refleja hacia arriba, que es lo que estamos viendo. Entonces, lo que veríamos aquí es el caso ideal de una pila. El primer pulso, que es este pulso de aquí por la fuente, el tiempo que tarda en viajar hacia abajo y hacia arriba, y el pulso que regresó. Ese sería más o menos como el registro que estaríamos viendo en un caso como este. Entonces, en resumen, esta técnica se basa en la impedancia del material. Recuerden las propiedades involucradas en la impedancia. Las importantes, el módulo de elasticidad, velocidad de propagación de la onda P, área de la sección, densidad. Estas propiedades, cualquiera de ellas que cambie, va a hacer que cambie la impedancia y eso nos da un material diferente y entonces cuando la onda llegue a ese material diferente, se va a reflejar. En México, la convención de usos que usamos, de signos, perdón, que usamos, el positivo lo podemos marcar como una disminución en la sección cuando llegamos a un medio de menor velocidad o de menor sección, menor densidad, menor módulo de elasticidad, cualquiera de estos cambios. Y un signo negativo lo vamos a ver como un aumento en la impedancia.
cualquiera de las propiedades que aumente, el módulo de elasticidad, la velocidad de propagación de onda, el área de la sección, etcétera. Entonces, de la pregunta que hacían hace rato, que si el medio es similar o puede ser más rápido, pues entonces veríamos el cambio en el pulso al final. Cuando llegue a este material, vamos a ver un pulso, si es más rápido, vamos a ver este pulso negativo, porque sería como un aumento en la impedancia del material al que está pasando. Y bueno, las normas y estándares internacionales que rigen a esta prueba. Algunas de las normas internacionales se las he listo aquí. El Eurocódigo del diseño geotécnico, el código japonés tiene sus estándares para las pruebas de integridad, también las normas australianas, las normas francesas y les voy a presentar también las ASTM de este método. Ok. Bueno, el Eurocódigo no es como tal una normativa de pruebas FIT, pero sí genera recomendaciones de cómo llevar a cabo las pruebas. ¿Qué recomendaciones cómo es que se llevan a cabo estas pruebas de integridad para documentar la calidad de cualquiera de los pilotes en los que se haya sumergido un nuevo tubo TREMI o cuando se realice una junta de construcción? Ellos emiten algunas recomendaciones de en qué momento hacer estas pruebas como de control de calidad. Bueno, hay una pregunta aquí en el chat. ¿La influencia del área de la sección se relaciona como tal al área? Si recuerdas, la relación de la impedancia tiene al área de la sección dentro de su cálculo. Entonces, si el área de la sección cambia, aunque no cambie la densidad del concreto, solamente cambió el área, ese cambio del área también va a dar una diferencia en la propagación de las ondas y de hecho vamos a ver una reflexión. La densidad del armado. La densidad del armado sí puede alterar un poco las lecturas de integridad, pero no como tal a la velocidad de propagación. Yo creo que puede influir un poco, pero no de manera tan significativa. El problema con el armado es que vamos a ver muy altas frecuencias dentro del elemento. Les voy a presentar, cuando veamos los casos prácticos, les voy a presentar una señal con contaminación por la densidad del armado, pero solo es como una pequeña contaminación en la señal que se puede mitigar y podemos ver claramente la pila sin, sin problemas. Bueno, la norma japonesa como tal tampoco es una normativa de las pruebas PIT, pero digamos que es algo interno, porque sí menciona o sí indica cuál es el equipo indicado para realizar estas pruebas. También menciona cuál es la correcta preparación de los elementos, que esto también lo vamos a ver, cómo es que se hace, cómo es que deben de estar para poder realizarlas. Menciona también cuál es el procedimiento que debe de llevar los impactos y el análisis de las reflexiones. Entonces son consejos bastante útiles en esta norma japonesa. Y finalmente fija criterios de aceptación y rechazo, que esto puede ser de pronto un poco ambiguo, pero hay normas que te fijan estos criterios de aceptación y rechazo dependiendo de las reflexiones.
La norma australiana, que tampoco es como tal reconocida como normativa de PIT, pero da recomendaciones de las diferentes pruebas de integridad. Eh, en esta prueba se menciona que las pruebas ejecutadas, las pruebas de integridad ejecutadas deben dar al menos una de las siguientes propiedades: la integridad del elemento, la variación de la forma, que es lo que vemos con PIT, estos cambios que les mencionaba, la longitud de la pila, y también da criterios de aceptación respecto a las reflexiones que podamos tener en la lectura de la señal. Y bueno, la prueba PIT sí nos puede dar estas tres condiciones: la integridad del elemento, su variación y la longitud de la pila. La norma francesa detalla el equipo necesario para el equipo necesario para realizar la prueba, también cuál es la correcta preparación del elemento, cómo es la instalación de los sensores y el equipo de medición. Define requisitos de calibración, que esto pocas veces lo vemos. Define los requisitos de calibración y especificaciones de las pruebas. También presenta recomendaciones para el procesado e interpretación de las señales, que eso también puede ser bastante útil. Y también fija algunos criterios de aceptación, también basándose en las reflexiones que se puedan tener en la señal. Finalmente, esta normativa pide la documentación completa de todos los aspectos de las pruebas. Desde qué equipo usaste, cómo fue tu procedimiento, hasta llegar a los resultados y conclusiones. Las conclusiones deben de ser la calificación del elemento. ¿Es aceptado? ¿No es aceptado? ¿En qué condiciones lo encontraste? Y una descripción a detalle de las pruebas que hiciste y los resultados que encontraste. En México no contamos en realidad con una normativa propia para estas pruebas de baja deformación. No tenemos esta guía de preparar el elemento, analizar las señales, qué equipo, calibrado, cómo. Entonces, nosotros en México generalmente hacemos referencia o nos basamos en las normas ASTM de esta prueba. Las normas ASTM de las pruebas de baja deformación se conocen comúnmente como PIT, pero se le llama en realidad método de integridad de baja deformación. Lo que les comentaba desde ayer, estas pruebas no funcionan en elementos tipo H o huecos. Los resultados pueden ser reportados en velocidad, aceleración o fuerza. Comúnmente nosotros lo vemos reportado como velocidad. Las pruebas PIT permiten conocer la integridad de la pila y la longitud de la misma. En estas mismas normas se enuncia que la fuente no debe de provocar daño al elemento. Para ello, los martillos que se utilizan para hacer la prueba, que se utilizan como fuente, se recomienda que tengan un pequeño plástico en la base del martillo. Esto, además de disminuir la contaminación de la señal por altas frecuencias, va a permitir que al momento de realizar el impacto en la cabeza de la pila, no se dañe el concreto. Se debe de usar también, esto lo marca la normativa, un aditivo que permita el total contacto del sensor con la pila. Yo he visto algunos equipos que tienen su sensor como inalámbrico, pero no cuentan con algún aditivo que permita fijar el acelerómetro a la cabeza de la pila. Esto es muy importante porque cualquier pequeño movimiento, como es un sensor muy sensible, cualquier pequeño movimiento nos va a dar ahí falsas reflexiones o una señal
mala, una señal que en realidad no corresponde al elemento, sino estamos nosotros provocando ahí bastante ruido. El sensor debe de colocarse al centro de la pila en un inicio y cuando tenemos pilas de un diámetro mayor, podemos colocar el acelerómetro en diferentes puntos y hacer diferentes puntos de tiro. El mismo aparato con el que estamos haciendo la lectura debe de ajustar el tiempo de grabación de 2 veces la longitud sobre la propagación, la velocidad de propagación de onda, que era que veíamos que era el tiempo en el que se propaga la onda a través de todo el elemento, de bajada y de subida. Entonces estamos asegurándonos con eso que graba el tiempo total de transmisión de la onda, pero si tenemos como algún defecto o algo que les decía que el tiempo puede hacerse un poco más largo, se puede retrasar un poco, pues tenemos este colchón de más 5 milisegundos. En teoría, lo que marca la normativa, el propio equipo debe de hacer este ajuste, pero yo he visto que hay algunos equipos que no lo hacen. El registro debe ser el resultado de varios registros. Esto es, tomamos en un mismo punto, al menos lo que recomienda la norma es al menos 3 golpes. En un mismo punto, con un mismo martillo, tomamos 3 golpes y al final esas 3 señales, digamos que son promediadas y es la señal que vamos a obtener al final, la que vamos a analizar, el stack de esas 3 señales. Para poder realizar la prueba, lo que marca esta normativa es que el elemento debe de tener al menos 7 días de colado o el 75% de la resistencia de diseño. Cualquiera de estas dos cosas que pase primero es válido realizar la prueba. ¿Qué tan fuerte debe ser el golpe? El golpe debe ser el mínimo de fuerza que pueda activar el sensor. Si el sensor no se activa, es decir, no comienza a grabar, es que le faltó un poco de fuerza al golpe, pero en realidad no es tan fuerte. Voy a tratar de mostrarles algunos videos de cómo es que realizamos los golpes. La prueba se debe de realizar siempre sobre un concreto sano y liso. La distancia entre sensor, que se marca en la normativa, entre el sensor y el golpe, no debe de rebasar los 30 centímetros. Entonces, cuando tenemos pilas más de mayor diámetro, debemos cuidar que nuestro golpe no se aleje demasiado del sensor. Entonces, también cuidar ahí las áreas de pulido, pero debemos cuidar esta distancia para tener una correcta lectura de la señal. Ajá, exacto. Hay equipos que muestran esta leyenda, ya te ayudan un poco a decirte si fue muy débil o muy fuerte el golpe. Eh, Les voy a mostrar algunos ejemplos utilizando diferentes masas también para que puedan ver la diferencia entre usar uno y otro. Entonces, en resumen, con todas las de las normas y recomendaciones que vimos, debemos usar el equipo adecuado y calibrado para esta prueba. Debemos seguir las recomendaciones de preparación del elemento que también les voy a detallar más adelante. Debemos de tener en cuenta, y esto también lo marcan varias recomendaciones, tener el personal capacitado para la adquisición y para el análisis de señales, no solamente para el análisis de señales. Yo he visto que también algunas veces es más cómodo mandar al técnico a la obra que nos haga el levantamiento y pues ya uno solamente analiza. Nosotros desde campo debemos de discernir si una señal es buena o no. Muchas veces se puede
decir que esta prueba es como muy sencilla, que solamente se dan unos golpes en la cabeza de la pila y listo. Pero pues en realidad es algo más complicado, ¿no? Debemos de saber qué es lo que estamos viendo para desde campo poder tener buenas señales. Pero si no, cuando lleguemos a gabinete a analizar las señales, pues si son señales malas desde campo, no vamos a poder cambiarlas, no vamos a generar una señal nueva en gabinete, ¿no? Tenemos que analizar lo que vimos desde campo. Y pues tomar en cuenta los criterios de aceptación que dependen del nivel de daño. Esto también lo vamos a ver más adelante. Es recomendable complementar con otras pruebas. De hecho, varias de las recomendaciones lo enuncian. Complementar con otras pruebas cuando encontramos daños en los elementos. Eh, Respecto a la calibración de los equipos, regularmente es con tu proveedor. Por ahora en México me parece que no hay algún laboratorio que los calibre, hasta donde yo conozco, es con tu proveedor. Y bueno, aquí está el cuestionario de hoy. Les voy a dejar el link también, como ayer, por favor, para que yo pueda ver, si todo va bien, si todo va claro, si hay alguna duda en general. Buenas. Perdón. Sí, Sí, solo mi consultita, que la pregunta se la hice en el chat, pero ahí medio me aclaró un poquito. Solo que, un ejemplo, si mi concreto es de 4000 psi, la onda, la velocidad de la onda que tiene que viajar, bueno, ahí me explicó que tiene que ser de 4000 metros sobre segundo, que viaje en elementos sólidos. Pero si en este caso es de menor resistencia, qué sé yo, de 3000 psi, siempre tengo que pedir los mismos 4000 o menos. Ese es menos. mi... También les voy a dar una tablita donde se relaciona la resistencia del concreto con una velocidad de propagación de onda. Esto es para que Es, ustedes puedan tener un parámetro inicial, ¿no? Relacionarlo con su resistencia. Regularmente ese dato sí se puede, sí nos lo pueden proporcionar en obra. Entonces, con la resistencia podemos relacionarlo a la velocidad de onda y entonces ya con ese parámetro inicial podemos ir viendo el comportamiento de la onda, si sí es adecuado, si sí es en realidad representativo de la longitud y demás. Pero sí, sí es muy relacionada a la resistencia. O sea, el de 4000 es, digamos, una velocidad común en el concreto, pero no es necesariamente que todos los elementos van a tener velocidades de 4000, pero eso también lo vamos a ir viendo. ok, Bueno, pues les dejo, ya tienen en el chat el cuestionario, porfa, igual respóndalo, igual es pequeño, son 5 preguntas nada más, es algo muy general, y ya, si yo veo que hay algo, alguna duda general, pues también mañana les presento rápidamente las respuestas. E iniciamos con la siguiente, que serían las aplicaciones en pilotes y otras cimentaciones. gracias. Gracias a ustedes. Tengan buen día.